Hoy, PlayStation nos abre sus puertas para descubrir su historia. Desde los orígenes de la primera consola hasta los desafíos titánicos de lanzar la PlayStation 5 en plena pandemia. Entre piezas únicas y una comunidad que crea por pura pasión, vivimos una experiencia a la que muy pocos han tenido acceso. Un mundo de emoción a través del poder de la creatividad y la tecnología. Así funciona PlayStation. Pues estamos aquí en Seoul, uno de los sitios más transitados del país, donde muchísimas empresas se pelean por captar la atención de la gente. Y hoy hemos venido a conocer a nuestro amigo de PlayStation, a Serchu, que de eso sabéis un rato, ¿no? Hola Enrique, sí, no veas la que hemos liado. Bueno, oye, aquí hace mucho frío. ¿Qué tal si cogemos la nave, nos vamos a las oficinas de Play España, os presento al equipo y os contamos la historia y las curiosidades que hay detrás de esta campaña y de todo PlayStation? Nada, pues ya hemos llegado, chicos. El corazón de PlayStation España. Nada, esto sería la recepción. Aquí tenemos a Cristina Infante, responsable de marketing de PlayStation España. Hola, hola. Muy buena. Cuéntanos esto tan japonés que vemos aquí. Imagino que esto es la historia de Sony, de Play. Tal cual. Bienvenidos a PlayStation España. Aquí estamos a la entrada y en este espacio hemos querido rendir homenaje a nuestros orígenes. Somos una compañía que pertenece a la corporación Sony, japonesa, de origen muy antiguo. Vamos a cumplir 80 años el año que viene. Y en este espacio que tiene esta inspiración japonesa hemos querido recoger un poco de nuestra historia a través de un montón de dispositivos que han ido saliendo. Y es que la innovación tecnológica siempre ha estado en el ADN de Sony. Esto tiene dos lecturas. Es que en función del que venga uno se para en algún punto, seguro. Depende de la edad que tengas, ¿no? Efectivamente, en algún punto. Los más jóvenes se van a la historia de Sony, a partir de aquí, el lanzamiento de PlayStation en 1994, en España en 1995, y un poco todo el recorrido generación tras generación. Entonces, ese primer parón que pegas te delata un poco en edad y nos habla todo el mundo de los recuerdos que tiene con Sony, con los productos que hay y luego con PlayStation y los juegos que tenemos y todos los dispositivos. El día que yo entré en la compañía se presentaba el primer Gran Turismo y aquello era la bomba, unos píxeles enormes. Pero en aquel momento era la bomba. Superrealismo, simulador, este es el futuro de los videojuegos y fíjate, desde entonces hasta ahora el recorrido que ha habido en PS2, que empezamos con juego social, jugar sin mandos, en PS3 ya la conectividad a tope, el Blu-ray, un momento súper interesante. La 4. Para vosotros jugadores. Y PS4 fue la primera vez que no había una estructura con procesadores generados específicamente para PlayStation, con un lenguaje de programación que era más complicado de PlayStation. Se democratizó mucho más para los desarrolladores. Y era una consola creada por jugadores para jugadores. Yo tuve el inmenso honor de darle forma al claim que después se ha hecho muy viral para vosotros jugadores. ¡Qué guay! Sí. Como que con la creadora. Sí, y ha sido una etapa muy bonita porque hemos recuperado, digamos, la esencia de los juegos. Y luego ya PlayStation 5, qué decir. Bueno, lo dicen muy rápido, pero nos habéis contado antes, fuera de cámara, el reto que supuso, sobre todo por el momento en el que se lanzó. Ahí, lógicamente, había muchísimas dificultades. Yo recuerdo que en aquel momento hicimos acceso ilimitado, en el corto que estaba liderado por Rubius. Aquel rodaje fue una locura, conseguir hacerlo, todo el mundo con las mascarillas, toda la coordinación que hubo que hacer en remoto. Y la otra pieza que fue la de Unboxing Ibai, que la tuvimos que hacer prácticamente en remoto. Se estaba rodando en Barcelona con Jaume Balagueró y nosotros en remoto viendo el rodaje, una cosa que nunca habíamos experimentado de esa manera, pero todo salió muy bien. Veo ahora aquí un Kratos enorme, ¿no? Sí. ¿Me cuentas alguna curiosidad de esto? Porque lo veo súper realista, ¿no? O sea, tócalo. La curiosidad es tócalo. Es que parece piel. Esto es una locura, ¿no? Todo el mundo, mira, curiosidad seguramente es que la oreja está empezando a tener un tono diferente, porque todo el que viene le toca la orejita. ¿No? Y el dedo también da como grima. Es verdad. Y esta es una estatua que tardaron en hacerla como casi 3 años, sí. Si no me equivoco. Pues la verdad es que nos enteramos de que existía esta pieza de Kratos por una feria en Latinoamérica, que como podéis ver es una fiel reproducción de las medidas de Kratos y en la realidad, en vez de hacer una parecida o encargar una parecida, lo que propusimos
fue traérnosla, porque es una pieza única en el mundo, fiel a la realidad y que, de hecho, hubo que desmiembrar para traerla desde Latinoamérica. Imaginaros lo que supuso el pasar esto por aduanas. Fue un viaje interesante. Y es verdad que, como decía Cristina, la oficina está llena de espacios colaborativos, pensando un poco en los valores de PlayStation para trabajar todos juntos. Y ahora, Enrique, pues te vamos a enseñar una de las últimas joyas que hemos producido para la campaña de Ghost of Yotei. Cristina te puede contar pues, la última ocurrencia que tuvimos. Comentaba que lo que hacemos aquí básicamente es tratar de crear campañas que sean localmente relevantes, ¿no? Y trabajar mucho en el terreno de lo que es culturalmente más cercano. Hemos tenido el lanzamiento de Ghost of Yotei recientemente, que hemos trabajado con vosotros. Vuestro público seguramente se habrá dado cuenta que cambiamos el puntero, cambiamos los colores, en colaboración con vosotros, y creamos esos apuntes de descarga, ese juego con la katana para cortar las cosas. Y hicimos una campaña bastante sorprendente. En la cúpula de cercanías de Atocha estuvo totalmente tematizada durante un mes, y hicimos 2 acciones curiosas también en medios, tratando de siempre hacer cosas diferentes. O sea, nuestro reto siempre está el crear conceptos que no se hayan visto nunca. Hicimos una pieza exterior que es este mupi cortado con la katana de Atsu, que ha quedado medio desplazado, y este lo tuvimos instalado sobre todo en universidades en el momento del lanzamiento. Y recuperamos también una figura que a mí personalmente me parecía muy divertido, que es el afilador. Quien no reconoce el soniquete de la flauta que va pasando por la ciudad, y tuvimos un afilador de katanas que se estuvo paseando por Madrid, y la verdad es que ha sido una campaña muy sorprendente que ha gustado mucho. Ha llegado el afilador de Yotei. Se afilan las katanas dobles, los odachis y los DualSense. En Huela lo hemos disfrutado, ¿eh? Porque además habéis sido una marca que se ha prestado a dar todo lo que da el soporte en sí mismo, ¿no? Desde cambiar el cursor y poner una katana, que era algo muy simbólico del juego, a que te lances y cortes la página en 2. Sí. Eso también se disfruta desde el canal, desde soporte. El disfrute es mutuo. Es mutuo. Es mutuo, porque al final nosotros pertenecemos a una compañía que es global. Y entonces, cuando trabajamos grandes campañas, es verdad que existe un concepto mundial. El mundo es cada vez más global y mucha gente pues, verá el mismo spot en todas partes. El trabajo que hacemos localmente precisamente es buscar estos guiños, buscar una creatividad mucho más fresca, y nos divierte muchísimo encontrarnos con gente como vosotros, que está abierta y es creativa, es rápida y hace cosas innovadoras que hace que la audiencia esté realmente implicada en las campañas, que es lo que nos gusta. Pues mira, vamos a una zona muy especial de la oficina. Por aquí tenemos la sala de Kratos, sala God of War, donde está trabajada hasta la iluminación. Puedes acercarte a los ojos, las pupilas. Impone. Aquí también donde ocurren las reuniones serias. Aquí si hace falta negociar, lo haces con Kratos mirando al de enfrente. Y personalmente la que es mi favorita, nuestro querido vecino y amigo, podéis ver cómo sale incluso de la pared, ¿no? Con ese selfie desde un rascacielos. ¿Qué pasa? Dridali. Le podéis buscar en redes sociales, es un crack. Y nada, como venimos un poco de la sala de Spider-Man, os vamos a contar un poquito esta zona especial de la oficina. Bueno, esto mira, la creatividad no solamente es para el equipo de marketing, es para toda la compañía. Entonces tenemos sesiones de vez en cuando en las que hablamos del próximo año, los objetivos, y queremos hacerlo divertido. Entonces siempre tenemos algún tipo de actividad. Y en esta ocasión, que era el lanzamiento de Spider-Man 2, lo hicimos de la mano de Alabama Banana, que nos hizo esta pieza y nos planteó el reto de crear una chaqueta. Y esta es la chaqueta ganadora. ¡Qué guay! Es muy vocacional este sector, ¿no? Es de gente muy apasionada. O sea, nos damos cuenta de que todo lo que tenga que ver con esa creatividad son ganas de hacer cosas, porque son gente que disfruta mucho del juego, de las experiencias que proporcionamos. Nos divertimos mucho trabajando y le ponemos mucha pasión. Qué guay. Tomad nota. O sea, en estos vídeos también intentamos despertar vocaciones, porque nos pasa una cosa a la gente, bueno, joven y no tan joven, y es que nos enteramos de que va un trabajo, de que va una empresa cuando tenemos esa primera experiencia laboral, porque no nos han dicho ni en la universidad ni en el colegio que estas cosas existen, que la pasión que tú tienes por jugar a algo, luego puedes dedicarte como tu forma de vida. O sea, lo tenemos a lo mejor los streamers que juegan y viven de ello, pero y desde el otro lado también. Claro. Entonces eso lo vivís vosotros. Y en realidad hay
Da igual a qué te dediques, en el sentido de que no hace falta que te dediques a una compañía de videojuegos para disfrutar de estos momentos. Yo creo que también forma parte de la actitud de las personas, de tener la mente muy abierta y de tener siempre una premisa. El hecho de que haya funcionado alguna vez no significa que lo tengas que repetir siempre. Y yo creo que eso es para nosotros la clave. Siempre buscar una forma diferente de hacer las cosas nos obliga a estar siempre muy despiertos, nos obliga a aprender constantemente y a buscar novedad. Si no te aburres. Bueno, pues nos hemos sentado porque esto tiene miga y aquí no es cualquier cosa lo que os vamos a contar sobre esta nave espacial estrellada en Sol. Claro, nos habéis preguntado acerca de qué ha pasado en la Puerta del Sol. Y como te decía, campaña complicada, con muchas patas, y el único país del mundo que ha cerrado el círculo de la manera que lo hemos hecho. Nuestra oficina a nivel global trabaja en un concepto. En este llevamos trabajando meses de trabajo, de reuniones, de rutas creativas. Empezamos a trabajar normalmente del orden de 6 meses antes de una campaña de este estilo. Y trabajamos desde la información que nos llega. Hay una agencia global que trabaja en un concepto, nosotros tenemos la posibilidad de ir dando feedback, de ir trabajando en ello, hasta que se convierte en lo que vemos actualmente, que es 3 spots que han salido actualmente en televisión y en cine, que están focalizados no tanto en el momento de juego, sino en el postjuego. PlayStation ofrece experiencias extraordinarias. Lo que pasa en PlayStation es difícil que ocurra en la vida real. ¿Qué pasa cuando tú vives una experiencia tan poderosa? Pues ocurren cosas como las que vemos en el spot. Un camión de 18 toneladas acaba ensartado en lo alto de un rascacielos. Un pesquero japonés coge una criatura marina misteriosa de la que sale un jugador blandiendo una katana. O hay unos autostopistas en el desierto que acaban de reventar una nave espacial. Y a partir de ahí hay una serie de mercados, en realidad 10 en el mundo, que hemos trabajado en extensiones de la campaña y donde la creatividad local se pone en acción. Sabíamos que queríamos crear impacto, que queríamos adueñarnos de un espacio icónico. Y sabíamos que La Ballena, la estación de cercanías de Sol en la Puerta del Sol, era un lugar idóneo para hacer eso. Sabíamos que nos inspirábamos en esa campaña y queríamos convertirlo en una nave espacial que se ha estrellado. Pero no nos conformábamos con eso, porque ahí millones de personas van a pasar por esa estación durante todo el mes. Si entran, el interior está también completamente decorado, como si fuera el interior de una nave espacial. Pero nosotros queríamos ir más allá. Y para eso contamos una historia, en la mano de Gref, para averiguar qué es lo que ha pasado allí y contar una narrativa que iba un poquito más allá. Un rodaje muy divertido, en el que nos encontramos en un interrogatorio. No voy a hacer demasiado spoiler, no voy a contar demasiado lo que ha pasado, pero a lo largo de ese interrogatorio vamos a descubrir qué es lo que ha pasado. Gref ha sido contactado por el Chocas. Cállate y escúchame. Estaba codificando en X264 8000 de bitrate constante máxima calidad. No se puede más. Que le cuenta que hay una serie de artefactos del universo de PlayStation 5. Parece la mejor aparición, de verdad. Buen cameo. Un cameo maravilloso. Y le encomienda la misión de recuperar esos artefactos. Nos parecía que también necesitábamos ir incluso un poco más allá. Y hay una cosa que nos gusta hacer muchísimo, que es jugar con la comunidad. Y es que tenemos una comunidad de jugadores que es brutal, que es, yo siempre digo, vibrante, que participa y nos encanta jugar con ellos. Y se puso en marcha toda una gincana de pistas a través de las cuales personas de toda España podían participar y guiaban a nuestros presentadores de Conexión PlayStation en su búsqueda de estos artefactos para volver, digamos, a la normalidad. Y de esa manera cerramos el círculo. Como digo, somos el único país del mundo que ha creado toda esta dinámica. Nos encanta porque para nosotros es colaborar entre todos los equipos, gente que trabaja más con influencers, con redes, con campañas en medios. ¿Sabrías cuántas personas, cuántos equipos se han volcado en esta campaña? O sea, marketing, pero... Marketing, PR, influencers, redes. Básicamente son cuatro equipos distintos. El equipo comercial, por la colaboración también con retailer. Y todos nos divierte mucho hacer este tipo de cosas porque cruzamos la colaboración y el resultado es que es una sinergia, no es 1 más 1. Y luego tenéis ahí la Playroom. Tenemos la joya de la corona. Venga, pues el micrófono. Venga. Vamos a ver ahora una zona muy especial de la oficina,
pasando por los puestos de trabajo, en donde podéis ver que no hay despachos, es una open space de forma colaborativa. Trabajamos, pues, como os decíamos al principio del vídeo, con los valores de PlayStation y donde el museo continúa, ¿no? Hay colaboraciones como esta de Adidas para el lanzamiento de Spider-Man 2, que fue algo único en el mundo. ¿A la venta? Estuvo, pero muy Sí. poquito. O sea, obviamente volaron. Os sonará... En Wola, para los usuarios más activos, pudieron conseguirla, aunque fueran digitalmente. Eso es. Pero aquí la tenéis. La búsqueda de las máscaras, sí. Esta en especial la ha hecho una persona de nuestra comunidad con la que hemos hecho el diseño y la producción, algo también único en el mundo. Y nada, chicos, venid que esto os va a gustar. Pues bueno, ahora vais a ver una zona muy especial que acabamos de estrenar. Esta es la nueva Playroom, en donde vamos a grabar todos los contenidos de las redes sociales de PlayStation España y en especial los contenidos de Conexión PlayStation, un proyecto de branded content en donde ya llevamos casi 10 años generando contenido gracias a increíbles creadores de contenido que le ponen cara a la marca en nuestras redes sociales y en donde pueden pasar cosas tan locas como las que queramos, desde jugar a una PlayStation 5 en un formato increíble. ¿Firmada por quién? Esta, no dirías de quién está firmada. ¿Sabes quién es Tom Holland? Sí. El increíble actor. Sí. Y amigo, pues en el rodaje de Uncharted, junto con la escena que grabamos del Rubius, bueno, nosotros no, el equipo de Sony Firmada Pictures por España, Tom Holland es un gran recuerdo que pudimos aprovechar. Todos estos son altavoces, con lo cual podemos estrenar esta sala también como una zona de eventos para la compañía y celebrar con un poco los empleados en momentos especiales a lo largo del año. Y nada, la última sala también tiene otro botón especial en el que nos hemos arrepentido. Vais a tener que ir a las redes sociales de PlayStation España para saber lo que va a pasar aquí dentro. Esperar que va a ser algo espectacular. Terminamos con unas preguntas rápidas. Venga, perfecto. Número de consolas vendidas, PlayStation 5, a nivel mundial. 80 millones. Millones de jugadores al mes. 123. Juegos más importantes del año. Ghost of Yotei. Tu juego preferido. El primero al que tengo un montón de cariño y que seguramente la gente no sabe ni de qué estoy hablando es Spyro the Dragon, que fue el primer juego que llevé, y el más reciente, Astrobot, el GOTY del 2024. ¿Probáis los juegos antes de que salgan? Sí, ¿Y las consolas? sí. Y la pregunta más esperada, ¿te dan una Play por trabajar en Play? Sí. Pues si tenéis el currículum y queréis echarlo, ¿aceptáis alguno? Mandarlo. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Nos Muchas vamos, ¿no? gracias. Vámonos ya. Muchas gracias Vamos a por echar unas venir a partiditas. visitar. Vamos a echar unas partiditas, que es lo que pega ahora, la verdad.